y tratar de promover cosas como, por ejemplo, la construcción de una gran presa. En el caso de lo que les hablo de la Comisión del Papaloapan, se trata de la presa Miguel Alemán. Pues hubo que participar de un desalojo de pueblos originarios que estaban en la región. A mí me interesó mucho esta historia porque es una historia muy compleja y es una historia muy llena de claroscuros. Es una historia de un Estado mexicano que está tomando la decisión, para ellos lógica, de traer la modernización a un área del país. Pero también es la historia, también triste y desoladora, de aquellos que vivían en esa área y que en aras de esa modernización tuvieron que ser empujados y desalojados de áreas que ellos conocían como propias. Rulfo estuvo ahí, Rulfo tomó fotos de todo eso. Yo, como tal vez ustedes, yo he visto muchas de esas fotos de Rulfo, sus fotos artísticas, colgadas en paredes blancas en distintos museos del país y del extranjero. Son fotos, por supuesto, de un ojo entrenado, de un ojo que sabe ver con mucho detalle, con mucho asombro a su entorno. Pero cuando yo andaba buscando los expedientes del Archivo Nacional del Agua, que ahí es donde tienen todos los documentos de la Comisión del Papaloapan, me di cuenta con una gran sorpresa que esas fotografías que yo había identificado como trabajos artísticos, ¿no?, en realidad muchas de ellas o algunas de ellas habían sido fotografías tomadas como registros documentales de la participación, de la intromisión, de la intervención del Estado mexicano con la Comisión del Papaloapan en el sur de México. Y eso para mí representó trajo una serie de complejidades a mi relación con Rulfo, que considero una relación de admiración profunda y de gran cariño, y me lo entregó de alguna manera, no nada más como este genio inexplicable, no nada más como este autor de una obra maravillosa, sino también como un ser humano con grises, un ser humano que tenía que trabajar para mantener a su familia, un ser humano que tenía que pagar la luz y el agua y la renta y la educación de los hijos, y que a la vez tenía que vivir con todo el anhelo, el demonio interno, las ganas de dejar esta huella en la escritura. Esto que les estoy contando y que a lo mejor les resulta a ustedes como, bueno, sí, es una historia, pues todos tenemos que trabajar. Algunos de los señores del boom que tenían la ayuda de Carmen Balcells podían dedicarse nada más a escribir y publicar sus libros, pero no a todo mundo le pasó así. Y el caso de Rulfo creo que se parece más a los muchos escritores que tenemos que dividir nuestro tiempo entre la escritura y distintas formas de trabajo. Yo doy clases, me encanta, por cierto, gracias por fortuna, pero otros escritores, y este es el caso de Rulfo, pues tuvieron que participar con estas articulaciones, tanto con la iniciativa privada, pero también con el Estado. Y por supuesto que lo que esto trae son visiones de una gran complejidad y de una gran ambivalencia, porque sabemos de Rulfo y de su visión compasiva, comprometida con lo que conocemos como el México profundo, un Rulfo que habla en varias instancias de los pueblos indígenas, de la explotación, de todos los procesos de acumulación que han dejado a estos pueblos indígenas en condiciones extremas. Pero entonces, trayendo a colación a esta conversación estas otras actividades en el trabajo cotidiano de Rulfo, lo que a mí me dice es que tenemos a un escritor cruzado por vectores de la historia de maneras bien complejas y bien complicadas. Entonces lo que yo hice, además de hacer toda esta investigación, que por cierto pueden encontrar trazos de ellos en el libro Había mucha neblina o Humo no sé qué, me interesaba también ir a los lugares que había visitado Rulfo
para saber en qué se había convertido ese México que él había visto y que había sido tan importante para sus libros, ¿qué era hoy? ¿Cómo lo podía comparar con ese México de mediados del siglo y con el México que a mí me tocó vivir en estos años recientes? Anduvimos por ahí, parte de mi familia, con amigos también, confirmando lo que todos sabemos, que vivimos un momento triste y un momento serio, un momento de guerra y de violencia a lo largo del país. También que vivimos en un país multicultural, multilingüe, donde muchos Méxicos se expresan y se enuncian de distintas maneras y con igual vitalidad, que vivimos en un México que resiste y que sigue en pie de lucha también. Uno de los momentos para mí más significativos del libro, y esto es lo que quisiera compartir con ustedes hoy, tuvo que ver con el ascenso de esta montaña. Les voy a contar dos cosas. Primero, mi llegada a un pueblo zapoteco de Oaxaca, que es Lubina. ¿Cuántos de ustedes saben que Lubina es el título de uno de los cuentos más legendarios, para mí tal vez el cuento más perfecto que Rulfo haya escrito? A mí, tal vez a algunos de ustedes les resulte sorpresivo enterarse que Lubina no es parte de la geografía que le corresponde al estado de Jalisco, sino que Lubina es un pueblo encaramado también en la Sierra Juárez de Oaxaca. Y allá llegamos, fuimos a visitar. Tuvimos que primero avanzar por una carretera muy estrecha de 2 carriles, después salirnos de la carretera, ir por veredas de tierra, y hasta que allá a lo lejos logramos ver encaramado, les decía hace rato, este pueblo de Lubina. Cuando llegamos ahí, como debe de hacerse, nos presentamos ante las autoridades municipales del lugar, porque ¿qué hacen 2 extraños o 3 extraños llegando así como por nada a un pueblito perdido en medio de la sierra? Y después hicimos lo que parecía natural, que era ir directamente a los patios de la iglesia y seguir observando la vida cotidiana de Lubina. Y ahí fue a donde iban llegando un grupo de mujeres lectoras de la Biblia. Una de ellas tuvo mucha curiosidad, se acercó a nosotros y nos preguntó qué andábamos haciendo ahí. Y yo le contesté con la verdad, pues andábamos buscando las huellas de Juan Rulfo. ¿Lo ha leído usted? De inmediato a mí me sorprendió su respuesta. Dijo, sí, Juan Rulfo, ese señor que dijo tantas mentiras de nosotros. Me quedé pensando, caray, ¿cuáles mentiras? Si se acuerdan del cuento, se acordarán que ahí Rulfo dice muchas cosas de Lubina. Es aquel cuento donde Agripina se pregunta qué país es este, ¿no? Pero es el cuento también en el que Rulfo dice que la gente de Lubina, que significa raíz de la miseria, no sabe reír, ¿no? Entonces yo le pregunté a Reina Bautista, cuando ya supe su nombre, ¿a qué se refería con esas mentiras? Y me dice, bueno, quiero que vea, quiero platicar con usted y quiero que le vaya a decir a ese señor Rulfo que aquí en Lubina sí sabemos reírnos. Entonces de alguna manera me convirtió en una mensajera entre mundos, y aquí ando diciéndole a todo mundo que es cierto que en Lubina se saben reír. El año pasado, en mayo, me tocó participar de la celebración del centenario del nacimiento de Juan Rulfo, precisamente en Lubina, donde la asamblea del pueblo se puso de acuerdo, votó para poder llevar a cabo esta celebración, donde no tuvieron ningún apoyo del Estado, donde todo fue organizado con recursos locales. Pero en la asamblea me cuentan que se puso dura, se puso caliente, porque algunos miembros de la asamblea misma decían que cómo le iban a hacer una celebración a un señor que había dicho tantas mentiras acerca de ellos. Entonces por ahí me contaba un poeta que participó de la asamblea, que tenía una gran conversación acerca, bueno, que la literatura, que la ficción, que la verdad, etcétera, etcétera. Y finalmente cuando llegamos organizaron una celebración verdaderamente generosa, verdaderamente popular, de la vida y de la obra de Juan Rulfo. Lo hicieron también inaugurando una biblioteca pública, la primera del lugar. Entonces a mí me dio mucho gusto participar de eso. La segunda visita para mí importante, que también forma parte del libro, tiene que ver, les decía hace rato, con el ascenso al Cempaltépetl.
Sé que Rulfo lo hizo. Rulfo era un consumado alpinista, una persona que le gustaba caminar, alguien que le gustaba estar en contacto también con la naturaleza. Entonces dije, bueno, hay que subir. Aprovechamos que una amiga estaba participando de la veintena, una especie de bautizo del hijo de otra amiga, de una tía, por cierto, y allá fuimos y subimos. Les estoy hablando de un ascenso más o menos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Quisiera yo contarles que iba lozana y feliz caminando por la montaña, pero tengo que decirles verdaderamente que fue cansado, que fue desgastante, que me quedé sin aire muchas veces, que la mujer que apenas 20 días atrás había dado a luz caminaba sin embargo con gran energía, cargando la comida y las cosas que íbamos a compartir al llegar a la montaña. Y lo que quisiera yo hacer ahora es tomar nada más algunos minutos de su atención y de su tiempo para leerles parte de la crónica de este ascenso al Zempoaltépetl, que compartí con estos amigos y que hicimos, o que hice yo personalmente también, como un homenaje al trabajo, un homenaje a la presencia física de Rulfo en el área, que entre otras cosas tiene la virtud de descentrar a un autor que estamos acostumbrados a ver como alguien que está enraizado en Jalisco, y sin embargo, como les cuento aquí en el libro, es un gran viajero, es alguien que atraviesa el país del norte a sur sobre carreteras, es alguien que está continuamente en movimiento y en muchos sentidos es también un migrante, ¿no? Es alguien que está cruzando las fronteras internas del país y que por eso puede ver muchas de las cosas que aquellos que se quedaban solo en la ciudad, solo en la comodidad del mundo urbano, no pudieron ver. Creo que eso tiene mucho que ver con la complejidad de su visión y finalmente con lo complejo, lo bello, lo inacible también de su estética. Entonces, bueno, si me lo permiten les leo unas 2 páginas y después tienen preguntas, a lo mejor tenemos tiempo y podemos entretener un par de preguntas. Aquí hay otra serie de fotos, si quieren ver, algunos de los... Estas son fotos que Juan Carlos había preparado para la presentación, los murmullos del páramo. No sé si hago bien en pasarlos. Para después, ok. Y miren, estas son fotos del grupo, le llamo yo la pequeña tribu, con la que fui subiendo el Zempoaltépetl. Es una familia mije, y yo no tomé esas fotos. Traía la cámara y quería hacerlo, pero me ganó la timidez y quería más bien estar presente en el acto de estar subiendo en lugar de ir como los antropólogos tomando fotografías. Pero por fortuna, una de las niñas que participaban de este ascenso vio la cámara, una niña de 5 años, Carmen, vio la cámara, le interesó, me la pidió y fue ella, son sus ojos, esta niña bilingüe, Carmen, del pueblo mije, la que nos está regalando esta entrada, esta ventana en un mundo que también vio a Rulfo muchos años atrás. Entonces voy a ir leyendo y voy a ir cambiando algunas de estas imágenes para que puedan tener una idea de qué se trató subir el Zempoaltépetl. Esto se llama, es el último capítulo del libro, que por cierto está a la venta allá atrás, lo que podemos hacer los unos por los otros. El astrágalo. Caminamos hacia la montaña, pronunciamos la palabra Zempoaltépetl y empezamos a soñar al mismo tiempo. Caminamos en sueños, siempre hacia la cima, las plantas de los pies sobre las plantas de la tierra, las falanges presionando, los metatarsos, los huesos cuneiformes a la mitad del pie, nuestros tobillos. El astrágalo, ese hueso de 6 caras de donde surgió el dado, se articula a la tibia y a la fíbula mientras avanzamos, mientras seguimos avanzando. Este es el tendón de Aquiles contra la tierra, un montón de ligamentos, cartílagos, huesos, movimiento. Este es un paso dentro de una palabra que significa 20 montañas en náhuatl.
Han pasado años, siglos tal vez. Hemos estado avanzando hacia esta montaña desde antes de nacer. Y este es un cambio de voz. De los trabajos de exploración que la Comisión del Papaloapan ha tenido que realizar para lograr el desarrollo armónico e integral en sus diferentes regiones y grupos humanos, ha tenido que extender su acción hasta las partes más escabrosas y abruptas de la Sierra Madre, donde están las fuentes de los numerosos arroyos y ríos que forman finalmente las principales corrientes del Papaloapan. Así se ha establecido contacto por primera vez con numerosos grupos indígenas que, como el que se presenta en este documental, han vivido desconectados y en el olvido. Inhalamos y exhalamos ruidosamente. Estos son nuestros pulmones ardiendo, mientras seguimos a la procesión en silencio. Una mujer que ha dado a luz apenas 20 días atrás, un padre que carga a su primogénito sobre la espalda, envuelto en un rebozo, mientras lleva costales de naranjas en ambas manos, una tía cargada de botellas de plástico llenas de tepache y mezcal, bultos de tortillas y huevos duros, tamales de maíz y frijol, una pareja de padrinos junto con su hija de 5 años y su hijo de 7, un tío que lleva las gallinas y a los guajolotes descabezados dentro de un atado que cuelga de su frente, una prima que se ha enredado el rebozo en la cabeza a la manera tradicional de los mijes y su pequeña acompañante rubia de 7 años, y nosotros, y nuestros pulmones. Cerca de la columna vertebral, a uno y otro lado del corazón, los pulmones transportan el oxígeno de la atmósfera hacia la sangre, liberando ahí el dióxido de carbono desde la sangre y de regreso a la atmósfera. Inhalamos y después exhalamos. El aire pasa a través de la nariz y la boca, viaja a través de la tráquea hasta alcanzar los bronquios y una vez ahí los alveolos. A esto se le llama arder. El intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno se lleva a cabo aquí, en los alveolos. Exhalamos las plantas de los pies, el globo terráqueo, inhalamos y por primera vez nos detenemos. Debemos estar unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ya vamos en 25% del trayecto, dice el tío, regalándonos un poco de español mientras encuentra una roca donde sentarse. El olor a las naranjas en medio del bosque, el jugo de los mangos maduros entre los dedos, por las comisuras de nuestras bocas. La infancia debió de haber sido algo así, incluso al inicio de nuestras vidas, algo pegajoso. Hacemos lo que ellos hacen, nos pasamos por el cuerpo las ramas de los pinos, las ramas de los encinos, de arriba a abajo y luego de abajo a arriba, todo para espantar el cansancio físico. Hay una vela gruesa y corta en un altar hechizo. Van a necesitar esto, dice la tía, mientras coloca unos pequeños vasitos de plástico sobre las palmas de nuestras manos y sirve ahí, casi de inmediato, este líquido translúcido, mezcal. Un traguito, 3 traguitos, 4 o 5 tragos después, estamos listos para regresar al camino. Cambio de voz. Remontados en las quebradas montañas de Oaxaca, ahí donde parece que la tierra hubiera hervido hasta hacerse rugosa, viven los mijes. En contraste con la dura naturaleza que los rodea, su temperamento es dócil, disciplinado y sencillo. Aunque calificados de seres irracionales y carentes de valimiento, los mijes han compartido durante siglos sus bienes y sus males, la alegría y la desgracia, y más que nada, su soledad. El espectador viene al teatro a presenciar el desgaste de los actores, argumenta Valer Novaguinal. Es a través del desgaste de los cuerpos que los actores se aproximan a la verdad. Este es el único contrato que se lleva a cabo en un escenario tras otro. Algo está a punto de ser dicho. ¿Quién nos viene a ver mientras subimos la montaña y ya sin aire alcanzamos la cima solo para atestiguar desde una distancia culturalmente establecida el sacrificio de animales domésticos? Los ojos de quien nos ven, ya sea de lado o ya directamente, mientras nos desgastamos hasta el punto de la fe. ¿Para quién iniciamos esta procesión física en contenido y espiritual en forma, o viceversa, a través del espacio y a lo largo del tiempo? ¿Es por nada, en realidad? ¿Es para nada?
Es solo para esta minúscula tribu itinerante que conformamos al caminar, las plantas de los pies contra las plantas de la tierra, y al seguir caminando esta gloriosa mañana de mediados de julio. Es para la caminata en sí misma y para nada más. Es para nuestras piernas, para nuestros 2 pulmones, nuestros alvéolos, para cada una de nuestras 33 vértebras. Nos desgastamos, es cierto, pero no para morir, sino para vivir. Nos desgastamos no para llegar al punto del agotamiento, sino al punto de la devoción. Hace 4 años, en el primer congreso del Ayuntamiento del Distrito Mije, pidió a todos los seres que los rodeaban, que los dejaran trabajar en paz, cuando clamaron a los hombres de buena fe que se les reconociera su derecho a la vida. No alegaban su trayecto histórico ni la vejez de su raza, ni querían hacer caso de reminiscentes rencores. Subsistían como hombres y por su solo hecho solicitaban el derecho de vivir como hombres. Lo opuesto a la soledad. No hay soledad en la montaña. ¿Cuántas mujeres y hombres han dejado su huella en esta vereda, abriendo esta vereda, formando esta vereda, mientras nosotros nos ponemos los zapatos y empezamos a caminar? La historia de esta procesión data de tiempos muy antiguos, de cuando Condoy, un líder rebelde de los Mijes, encontró refugio en una cueva de la montaña. Aquí se curó sus heridas y reagrupó sus fuerzas. La montaña, donde había nacido junto con su hermana de un huevo, lo cuidó bien. Estaba dentro de su alcance, era cosa dentro de su poder. Los encinos nos miran con discreción al pasar, los ocotes, un techo sobre nuestras cabezas, sus ramas entrelazadas. La niebla, todavía en la distancia, nos mira también. Los hongos, los helechos, las esporas en las orillas de las hojas de los helechos, las gladiolas, las plantas de poleo, todo eso nos mira. Hubo antropólogos antes de nosotros y habrá antropólogos después de nosotros, podemos contar con eso. Después de alcanzar la cima, una vez que se ha completado el ritual con todo éxito, ya cuando nos encontramos algunas rocas para guarecernos y descansar, nos sentamos. Saludamos a los que están a punto de partir, intercambiando tamales y mezcal, mientras que uno de nosotros, el tío que ha dirigido la ceremonia con anterioridad, habla en voz alta. Los hombres se quitan los sombreros, nosotros permanecemos de pie, los dedos de las manos entrelazadas frente al abdomen. Nuestras peticiones, nuestras promesas, nuestras misiones. El tío las describe todas ellas, una a una, las razones por las que estamos aquí, lo que esperamos. Se trata de un discurso largo, agradable al oído. Este es el lenguaje del bosque. Las mujeres, mientras tanto, empiezan a sacar las tortillas de los sacos de yute y las distribuyen entre todos los comensales. Ahí van los huevos duros, los tamales, el tepache, en pequeños vasitos de plástico. Finalmente aparece el mezcal. Carmen corre de un lado a otro en entera libertad. Ha tratado de subirse a un árbol y luego de resbalarse un par de veces, ha desistido de su intento para volverse a reunir con la comunidad. Antes de partir, la otra familia de caminantes deja su mezcal en nuestras manos, algunos tamales también. Compartimos palabras y alimento. Eso es lo que hacemos justo ahora, justo en este instante. ¡Qué muchedumbre tan ruidosa! Un poco después, mientras el intercambio continúa, compartimos la carcajada también. Es un domingo espectacular, luminoso, limpio. La niebla se aproxima desde lo lejos. Es lo que no podemos hacer los unos por los otros, escribió Claudia Rankine alguna vez cuando trataba de definir la soledad. Pero en la montaña no hay soledad. Esto es lo opuesto a la soledad. Esto es lo que podemos hacer los unos por los otros en una montaña. Esto es lo que hemos hecho. Muchas gracias. Brevemente, nada más les puedo decir que yo jamás habría podido tomar unas fotos así. Pueden ver a la tía, a la mamá, al papá, a la pareja, el paisaje, sin posar, dejándose ver completamente por una niña de 5 años aparte.
Entonces, este es el trabajo de una fotógrafa en ciernes, de Carmen, de 5 años. No sé si tengamos tiempo para preguntas. Para 2 preguntas. Me dicen que no hay tiempo porque es que ahora tienen que cantar. Perfecto. Y vamos a seguir con... Pero todo, un aplauso para ella de nuevo, por favor. Sí, no terminamos ahí porque completando todo lo que nos ha dicho Cristina, Pedro Páramo, una de las características de la obra es una novela polifónica, como se ha venido a decir, donde hay parte de ruido y parte de silencio. En estrofas, allá me oirás mejor, estaré